Shabbat Shalom, todos y cada uno en la tierra del internet. Aquí, desde Medellín, hermano Juan les habla. Bienvenidos y todos cada uno. Nos ponemos de pie. Te damos gracias, Padre, porque tú eres grande, poderoso y único. Bendito seas, Padre, por un Shabbat más, por tu fiesta de tabernáculos y porque tú estás. Y de verdad te necesitamos entre nosotros en esta hora mala. Guíanos, Señor, porque de verdad es hora de que nuestro corazón te siga, nuestros pensamientos te sigan y nuestras palabras sean tus palabras y no las nuestras, en nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Lo prometido es deuda, mis queridos hermanos y hermanas. El día de hoy vamos a hablar, ¿sí?, acerca de, ojo, contexto y propósito. En últimas, el secreto para entender la Biblia. El secreto para entender la Biblia. Sí, el libro es un libro encriptado, sí. No todos tienen el entendimiento. El mundo no puede entender lo que está escrito, que el mundo ve diferente las cosas a como están escritas en la Biblia. Me van a hablar de interpretaciones. Hay muchas interpretaciones, sí señor. Todos pueden interpretar una cosa diferente de la Biblia. También, perfecto. Estábamos hablando de que sí, que hay que pecado. Esta mañana estaba escuchando a un predicador que estaba diciendo que el pecado, comparado como que mejor dicho, hay 613 mandamientos, los escolares, los estudiados en la Biblia, sobre todo los judíos, han contado cerca de 613, 614 mandamientos que hay en la ley. Si usted peca en uno, pues pecan todos. La epístola dice que, una de las epístolas dice que si usted infringe la ley en un mandamiento, los infringen todos. Epístolas, todo eso lo vamos a ver hoy, el día de hoy, porque necesitamos aprender del contexto. Me empezó a preocupar el tipo cuando dijo que el domingo era el día sagrado. No lo es, el domingo no lo es. Me preocupó cuando el tipo empezó a decir que Dios nos va a dar un nuevo corazón. Y es evidente, hasta cierto punto es verdad, Dios no lo da, Dios no lo quita, no nunca nos ha quitado nada. Él trata de darnos y darnos, y en cuanto a más libertad nos da para nosotros, para que nosotros podamos tener una elección, se nos da esa libertad y ser libres en Jesús para tener la opción de servirle a Él y ser siervos del Padre, hijos del Padre. Entonces, para enmarcar todo lo que la Biblia dice, se necesita de cosas muy importantes. Muy importantes. Primero que todo, del Espíritu Santo. ¿Cierto? Pero dése cuenta que para tener el Espíritu Santo hay que hacer cosas, hay que hacer movimientos en nuestras vidas para alcanzar. Hay muchos que reciben el Espíritu Santo sin ni siquiera arrepentirse y lo reciben. Es válido. Muchos otros de nosotros tenemos que tener cierta dosis de arrepentimiento, cierta dosis de sed de verdad para recibir el Espíritu Santo. En el marco de que se nos da un nuevo corazón, porque pues está escrito, uno de los profetas nos dice que nos va a quitar el corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne, y que va a poner dentro de ese corazón de carne sus mandamientos, no los 614. De hecho, solamente son dos: amar a Dios Padre Todopoderoso con toda su fuerza, con todo su corazón, con todo lo que tiene en su mente,
Y uno segundo que es parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso cubre toda la ley y todos los profetas. También lo vamos a leer el día de hoy. El Evangelio. De hecho, el hombre estaba tratando de explicar el Evangelio. ¿Y qué era el Evangelio? Que son buenas noticias. Bueno, sí, son buenas noticias, pero la Biblia no nos habla de evangelios. El profeta Isaías sí nos habla de buenas nuevas. Voy a traerle buenas nuevas a los afligidos de corazón. También lo vamos a hablar. Eso está en Isaías capítulo 61, que de hecho Jesús abre el libro adelante de todos en la sinagoga, porque fue en una sinagoga, también fue en un Shabbat, en un día de reposo, no un domingo, que no se tratan de todas las maneras justificar el domingo. No, bíblicamente no aparece por ningún lado el domingo como día de reposo, no. El domingo es Dominus Patrick, que viene siendo como el día del Señor. Pero el día del Señor, y tuercen y retuercen el contexto de la palabra, porque los apóstoles se reunieron un domingo, pues un día primero, que tampoco fue un día primero, porque si fue el domingo en la noche, vendría siendo el segundo día de la semana, ni siquiera el domingo como tal, sino ya vendría siendo como el lunes, si los días los partimos como Génesis nos enseña. Fue la tarde del primer día y fue el día y la noche del siguiente día. Entonces todo empieza a las 6 de la tarde, no a las 12 de la medianoche, por decir. Ahí está el contexto de los días. Si tomamos los contextos en días, vamos a ver que el día empieza a las 6 de la tarde. 12 horas de noche y 12 horas de día. Tiene mucho más sentido que empezar un día a medianoche. Pues para mí, yo que soy un tipo que carece un poco de sentido, me da más sentido empezarlo a las 6, 12 horas de noche y 12 horas de día. Tiene muchísimo más sentido que partir el día a la medianoche y luego empezar el día a la medianoche del siguiente día. Eso me parece que no tiene ninguna lógica. Esto no tiene lógica de ser. Pero eso nos enseñan nuestros papás, eso los papás de nuestros papás, el tatarabuelo del tatarabuelo y todos los abuelos de los tatarabuelos enseñan que el día empieza a la medianoche. Y causa gracia, ¿no? Porque uno le dice al niño, al bebé, no me digas mentiras, pero uno le está diciendo que el día empieza a medianoche. Un mundo lleno de mentiras, decimos mentiras, sostenemos las mentiras, enseñamos mentiras, pero no queremos que nos digan mentiras. ¿Cómo es eso? Un mundo rodeado de mentiras y nos ofendemos cuando escuchamos una mentira. Hipócritas, diría eso. No sean hipócritas. Entonces, jugamos a la hipocresía ¿a qué? Esa pequeña introducción espero que les aclare un poco el contexto y el propósito de la Biblia. Estamos hablando hoy de la Biblia, no de ninguna religión. Si usted está esperando que esta prédica le clarifique y le aclare su religión, resulta que la Biblia no habla de religiones. Tengo muy malas noticias. Toda la Biblia no hay ni una religión. Se le habla a un pueblo, al pueblo de Israel. Pueblo de Israel, no país de Israel. Porque el país de Israel, constituido en 1948, donde son los israelitas que están haciendo un genocidio por allá en el oriente, ese no es el Israel de que la Biblia está hablando. Es un pedazo de tierra que fue denominado Israel, pero ese no es el de la Biblia. Desafortunadamente. ¿Cómo lo sabe usted, hermano Juan? ¿Dónde están los 614 mandamientos que deben de estar guardando? Por ningún lado. Y Apocalipsis, que es un libro de revelación de Juan, nos está diciendo que hay un número que identifica a la bestia, un 666. Va usted y mira ese Israel allá y tiene una gran estrella de 6 puntas, de 6 lados y de 6 triángulos.
Interesante, ¿no? Entonces, por revelación, nosotros debemos entender y decodificar la Biblia, pero se necesita del Espíritu Santo para hacerlo. Vuelvo, reitero, para tener ese Espíritu Santo, usted necesita, ahora sí, la buena receta. Un poquito, una dosis de arrepentimiento, una dosis de sed de justicia, otra pequeña dosis de creer en Jesús, otra dosis de fe en Jesús, de tener esa cosa que no se ve, la sustancia de lo que no se ve, tener un poquito de sustancia de lo que no se ve. En general, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Espero que se amarren los cinturones y que empecemos este viaje que va a estar muy interesante. Descubre su contexto y su propósito. Descubre el secreto para entender la Biblia. El secreto para entender la Biblia. Descubre su contexto y propósito. Suena como más bonito al derecho. El propósito de este estudio es descubrir cómo la Biblia, la palabra inspirada por el Padre, transforma nuestra vida cuando entendemos su contexto y significado. Porque eso sí les puedo decir, no solo leer por leer, es conocer la voz del Padre a través de su palabra. Pregunticas. ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? ¿Qué fin tiene en nuestra vida? ¿Qué fin tiene en nuestra vida la Biblia? Son preguntas que yo les hago. El poder de la palabra del Padre. Usted coge su Biblia, se la tiene. Para muchos esto es un arma cargada, que si usted no la sabe usar, se le dispara y lo puede herir gravemente. Hay que tener cuidado con esa arma, porque está cargada de poder, de espíritu, y mal usada como cualquier otra arma, hiere. Tanto a los que están alrededor como a uno mismo. Si está mal usada y si está mal empleada esa arma. Es un arma que está puesta entre nosotros para protección, para que conozcamos al Padre, para que enseñemos a otros a que el Padre existe y que el Padre protege. No destruye, Él protege. Pero por nuestra desobediencia, por nuestro pecado, por nuestra rebeldía, tenemos lo que tenemos, destrucción y muerte. Y Satanás, nuestro adversario, lleva la delantera con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestras relaciones. En fin, entonces les voy a dar una pequeña introducción, el fin. O sea, el propósito, ¿cierto? El propósito. Dice así, Eclesiastés 12, 13, 14 dice así: el fin, H5490, de todo el discurso que has oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre, pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, que sea buena, ya sea buena o ya sea mala, eso va a estar a juicio. Entonces tenemos que esto que estamos leyendo el día de hoy, y lo que escuchamos, y lo que oímos, tiene solamente un fin, un propósito, el cual deberíamos estudiar muy bien. El propósito es temerle a Dios. Pero debería ser ese temor de tener miedo, de no poderle hablar y no acercarse. No, el temor a su juicio, que es al final que viene el contexto de lo que se está hablando. Y ahí es donde viene el contexto.
temor porque cada obra, cada cosa que fue hecha en secreto, en lo oculto, se va a traer a juicio, va a estar en un tribunal. Y el temor debe ser, como dice, como dice Jesús, y que de verdad pues sí viene siendo uno de los versos más temibles que hay en toda la Biblia, por lo menos para mí. Alejaos de mí, pecadores, que para ustedes está hecho es el infierno. Y uno estando ya en las últimas, ya listo para entrar, pone a un lado los cabritos y al otro lado las ovejas. Pone a un lado las ovejas y al otro lado los cabritos. Y a los de la izquierda les va a decir, mijitos, ustedes, para ustedes está el infierno eterno. Ese es el miedo al que nosotros deberíamos tenerle al Padre, a ese juicio final. Por eso hay que temerle. Y es un temor de que no lleguemos a ese día, a la mano izquierda de Jesús, y que nos digan que nosotros somos los que no cumplimos nada de lo que el libro nos propone, ni el propósito de ese libro. Ahí es a donde viene a caer de verdad. Entonces, póngale atención a la traducción de H 5490, terminación, fin, parte trasera. O sea que la parte trasera de lo que se nos está diciendo, de lo que estamos oyendo, ¿cierto? Hay algo atrás, hay algo oculto, y ese es el fin, ese es el propósito, que muchas veces no lo vemos, y que eso viene de 5486. 5486 dice, suf, pongan atención, arrebatar, arrancar, terminar, arruinar, cortar, destruir, talar. Y ustedes me van a decir, pero eso no suena como muy amigable. Pues sí, es que nosotros vivimos una vida a la que hay que morir. Morir a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestra manera tonta de pensar, a nuestra manera ilógica de pensar. Lo que es el mundo el día de hoy, y que somos enemigos del Padre, básicamente, con lo que hablamos, con lo que decimos, cómo actuamos, estamos en contra de lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Pero esa parte trasera y morir a nuestros deseos es para poder traer los 10 mandamientos del Padre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre del Padre en vano, y acuérdate del sábado para apartarlo. Que en otras, esta primera tabla se resume en amarás a Dios Padre Todopoderoso con todo tu corazón, mente y todo tu ser, todo tu alma, sobre todas las cosas. Esa es la primera tabla de mandamientos, y que para cumplir eso, y que son para con el Padre, es no tener dioses ajenos, no adorar imágenes, no tomar el nombre Padre en vano, y acordarse del sábado para apartarlo. En la segunda tabla, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás nada de lo que tenga tu prójimo. Y Jesús por ahí todavía dice, ¿has escuchado decir que no matarás? Pero si alguno piensa mal de su hermano, piensa mal de su hermana, de su prójimo, va a ser acusado de matarlo. ¿Has escuchado
no codiciarás, pero alguien que tenga en su mente y vea una imagen pornográfica y desea tener esa mujer de pornografía, la desea por un momento y está casado, usted no sabe si la mujer a la que usted está mirando está casada, ya ha codiciado en su corazón y será juzgado por la codicia de su corazón. Esa es la ley. Y lo mejor de todo es que Jesús nos la pone aún mejor. Eso es la ley y los profetas, condensados en esos dos mandamientos. Amar a Dios Todopoderoso con todo tu corazón, tu mente y tu, o sea, Yahweh, Elohim, llámelo como nosotros aquí lo llamamos Padre. Amar al Padre Todopoderoso con todo el corazón y toda la mente significa es no tener dioses delante de Él, no adorar imágenes, no tomar el nombre del Padre en vano y acordarse del sábado para apartarlo. Eso es amar con todo el corazón y todo el ser. Que de ahí se van a desprender otras 130, 132 mandamientos a partir de esa primera tabla. Divida usted los mandamientos en dos, del 5 al 10, divídalos en dos y salen otros 300 y punta mandamientos relacionados con eso, con el prójimo. Y suman 614 al final del día. Pero si infringimos uno, hemos infringido todo. Estaba mostrando una botella de agua completa y le dice, no, es que es el 99% de agua pura, pero el 1% tiene orina de ratón o de rata. ¿Usted se tomaría esa agua? Pero yo sé que el 99% es agua pura, pero el 1% es orina de ratón. ¿Se la tomaría? Bastante dramático me parece, pero es una buena forma de ponerlo. ¿Se tomaría usted esa agua? No, porque ese 1% contamina el 99% de pureza. Y Jesús lo dice. Una sola fruta dañada daña todo el paquete. ¿Qué tan dañados estamos? Buena pregunta. ¿Qué tan dañado está usted? ¿Qué tan dañado estoy yo? Pero para poder recibir un corazón de carne, quitar este de piedra, tenemos que empezar a entrar en conciencia que nosotros tenemos el corazón de carne. Perdón, de piedra. Que está en nosotros poner de nuestra parte para que el Padre empiece a través de Jesús y de su Espíritu Santo a moldearnos, a darnos fundamento para poder estar con el Padre y ser hijos del Padre y poder reconocer pues estos que son sus mandamientos, ¿no? Dice así, 1 Corintios 1:21, ojo lo que dice. Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó al Padre que está en los cielos salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, el mundo no va a conocer no lo va a conocer. Entonces aquí ya nos meten un ingrediente más a toda una, ¿cómo se le llamaría eso? Una variante más a la ecuación, la predicación. En alguna parte dice la fe es por el oír. La fe es por el oír, no por el leer. Yo he conocido bastante en mi vida de creyente, he conocido bastante gente que se ha leído la Biblia 3 veces y yo las veo. ¿De qué le sirve leer la Biblia 3 veces si sigue siendo todavía un poquito más hipócrita? Porque leyendo la Biblia aprendió a ser un poquito más hipócrita de lo que leyó, mejor dicho, de lo que era antes de leer la Biblia.
¿De qué le sirve leer? Y hay muchos que se escudan en que han leído 3 veces la Biblia. ¿Y de qué les ha servido? Y yo les confieso, yo nunca he leído la Biblia. He leído varios libros, como el de Job, que me lo he leído completico. Buenísimo, porque es una de las historias que si yo pudiera hacer una película lo haría de Job. Un libro como para hacer una película. O otro libro muy bueno que me he leído todo y no me canso de leerlo, el de Daniel. Para hacer otra película también. Tiene suspenso, guerra, tiene de todo. Son 2 libros que por lo menos yo me los he leído completos. Historias dentro de las que me las he leído que están dentro de los libros, como por ejemplo la historia de David, la vida de David. Toca coger Samuel, toca coger Crónicas y juntar pedacitos para armar la vida de David. También lo he hecho. ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué ha leído usted? Entonces, uno en sus estudios, en la Biblia, uno saca partes, para poder sacar el contexto y el propósito de por qué el autor lo escribió y por qué está ahí, en qué época se escribió. Todo eso hace parte de un todo. Pero la predicación es parte fundamental para usted poder entender el propósito del mismo libro de la Biblia. Dar a conocer la sabiduría del Padre. Solo leer no ayuda a recibir el mensaje. Solo leer no ayuda a recibir el mensaje. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que vendría necesitando un creyente? Un creyente necesita de muchas cosas. No hay una ABC de lo que un creyente pueda necesitar. Pero yo aquí les pongo unas, a ver si me la cogen. Tener sed de justicia, que es la primera. Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mateo 5:6. O una segunda parte, la fe viene por el oír. De la única manera que usted va a tener fe en su vida, dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Padre. Una prédica que no tenga palabra del Padre, la palabra de Dios, y téngalo muy seguro que la palabra de Dios es todo lo que está en el Antiguo Testamento. No lo que haya escrito ni en los evangelios, y eso que hay algunos escolares y algunos estudios que dicen que los evangelios pertenecen al Antiguo Testamento. Hay algunos que creen eso. Pero el Antiguo Testamento es hasta el último de los profetas. Y eso que ese Juan el Bautista no escribió el libro, o si lo habrá escrito no lo tenemos, que él fue, hasta Juan fueron los profetas. Sería interesante si Juan ahora escribió algo, sería muy bueno saberlo, no lo sabemos. Tercero, eminente y muy importante, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una necesidad eminente. Y Jesús lo promete en Juan 14:26 cuando dice: pero el Consolador, suena espantoso, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, solamente el nombre de Jesús, va a venir este Espíritu Santo. Él, ojo, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Él os enseñará, vea, aquí está la palabra que más me gusta de toda la Biblia, todas las cosas. O sea, si usted quiere aprender algo, de verdad que usted necesita de ese Espíritu Santo. A propósito, el sábado pasado, Pastor Davoy le habló muy bueno, una prédica excelente acerca del Espíritu Santo. Seguro, muchos recibieron el Espíritu Santo el sábado pasado. Porque, ¿qué prédica? El Espíritu Santo, Él les va a enseñar, Él nos va a enseñar todas las cosas. Y no solamente nos las va a enseñar, nos recordará todo lo que Jesús dijo.
O sea que sin el Espíritu Santo, primero tiene que tener sed de justicia, tiene que tener fe por oír, tiene que tener el Espíritu Santo y la peor de todas, digo yo, estudiar. ¿Por qué, hermano Juan, la peor de todas? Porque eso, no hay nada que se le oponga más a usted que el estudiar. No hay ninguna cosa en el planeta que vaya en contra de su carne, de su ser, de sus pensamientos, de su pereza, de su lascivia, de su, llámelo como usted quiera, de su espíritu de estupor, porque eso va en contra del espíritu de estupor que está sobre nosotros, que estudiar. Concentrarse y ponerse usted a estudiar. Eso no lo queremos hacer, hermano. Pero inclusive la Biblia nos lo dice y nos da la recomendación. Segunda de Timoteo 2:15. Procura, esa palabra procura, en inglés dice study, to show yourself approval. Aquí dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Y cómo procura usted eso? Pues estudiando con diligencia, presentarse aprobado al Padre. Póngale atención en contexto lo que nos está diciendo esto. Póngale un poquito de contexto. Que si usted no estudia, pues usted no está aprobado por el Padre. Y yo le digo, cuando usted estudia, de verdad, concentradito, tiene que tener una gota de arrepentimiento en cada paso del estudio que usted está haciendo. Si usted estudia con ciencia, se sienta y dedica su tiempo, saca sus libros, empieza a leerlos, empieza a investigar. Hoy en día está internet. De hecho, este estudio, yo lo estoy haciendo desde el martes. 2 horas por la mañana, 1 hora por la tarde, después de las 6 de la tarde, o 2 horas el miércoles, 1 hora después, el jueves. Es más, el viernes por la mañana todavía estoy terminando el estudio. ¿Y usted? Sí, porque aquí estamos hablando de usted, aquí no estamos hablando de hermano Juan, ese es el asunto. El fin de todo este discurso. Perdón, creo que es muy intrusivo. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las escritoras, tengamos la esperanza. Romanos 15:4. El creyente necesita estudiar para comprender la voluntad del Padre, guiarse por su sabiduría. La Biblia no es un simple libro de historias, es una guía viva. Entender su propósito es el primer paso para aplicar sus enseñanzas a nuestra vida. Todo eso, ¿cierto? Usted estudia después de que ha tenido sed de justicia, después de que ha oído para tener fe, ¿cierto? Y poder entender hay que estudiar. Hay que tener el Espíritu Santo, evidentemente. Sin nada de toda esta maquinaria que el Padre ha montado, usted puede que pierda contexto en la Biblia. El contexto en la Biblia es muy importante. ¿Qué es contexto? Usted va y busca en Wikipedia y encuentra el marco o la situación en la que el tema o el mensaje se presenta. Eso es un contexto. El contexto, según lo que hemos hablado anteriormente y con base en la Biblia, es el marco o la situación en la que un tema o un mensaje se presenta. Al estudiar la palabra del Padre, el contexto es crucial para entender correctamente las Escrituras. No se trata solo de leer versos de manera aislada, sino de comprender el trasfondo histórico, cultural y espiritual en el que fueron escritos. Ahí está, por ejemplo, el versículo
de 1 Corintios 1:21 sobre la locura de la predicación. El contexto es que Pablo está explicando cómo el mensaje del evangelio puede aparecer insensato o a los que confían en la sabiduría humana, pero en realidad la manera en la que el Padre ha elegido para traer la salvación. Esto resulta el cómo la sabiduría del Padre contrasta con la sabiduría del mundo. Para el mundo, el día de hoy, es loco, un milagro. Para el mundo, sobre todo científico, los milagros, esas cosas no existen. Y los milagros en la Biblia exclusivamente, si lo vamos a hablar exclusivamente en los evangelios, entre comillas evangelios, encontramos todos los milagros que Jesús hizo. Multiplicó los panes para 5,000 personas, sacó demonios y lo envió a una manada de cerdos, una piara de cerdos. Los milagros están, pero para el mundo eso es locura. Pero física y tal locura, solamente se necesita de todo lo anterior que ya hemos hablado. ¿De qué necesitamos? Tener sed, a ver si nos acordamos, lo acabo de decir, tener sed de justicia. ¿Cuál fue la segunda? Tener fe por el oír, la fe que viene por el oír, tener el Espíritu Santo y estudiar. Son 4 cositas que yo les propongo. Eso no lo saqué yo de ningún libro, eso son cosas que yo les estoy proponiendo en la locura de la predicación. ¿Cómo le parece? Pero se las acabé de decir y ya se les olvidó. Y en todo el contexto de la Biblia, ¿qué? Pero hermano Juan, ¿de qué estamos hablando? Pues del mismo contexto. Usted quiere darle un contexto a todo el libro de la Biblia, tiene que cogerlo por tema. ¿Sí o no? Porque es el marco o la situación en la que el tema o el mensaje se presenta. Y aquí les estoy presentando el día de hoy, el tema es el contexto de la Biblia. Y usted de verdad necesita tener sed de justicia, tener fe por el oír la prédica, la palabra. Tiene que buscar el Espíritu Santo y tiene que estudiar. O si no, usted no le va a hallar contexto a esto. A lo bien que no. Complicado se le pone. Entonces póngale pilas a ver. El Evangelio puede parecer insensato a los que confían en la sabiduría humana, pero en realidad es la manera en la que el Padre ha elegido para traer salvación. Esto resalta el cómo la sabiduría del Padre contrasta con la sabiduría del mundo. Factores que influyen en el contexto. Y esto sí es sacado de los que estudian la Biblia. Esto no es sacado de hermano Juan. Para muchos, los que estudian la Biblia, ¿cierto? Hay factores, hay un contexto histórico que contesta preguntas como ¿qué estaba pensando en el mundo cuando se escribió este mensaje? Eso es lo que el contexto histórico contestaría a esa pregunta. El contexto cultural, por ejemplo. ¿Cómo vivían las personas a quienes se les dirigía el mensaje? Ese contexto cultural, ¿cierto? Estamos hablando de este contexto cultural que tenemos aquí, contestaría esa pregunta. ¿Cómo vivían esas personas a quien se le dirigía el mensaje? Un contexto literario, por ejemplo, contestaría la siguiente pregunta: ¿cómo encaja el verso del capítulo y el libro en el que se encuentra? Por eso se recomienda muchas veces que se lean el capítulo, el versículo que estamos leyendo en la prédica, con esta locura de prédica que el Padre ha preparado para ustedes,
y se lea un capítulo antes y uno después para que pueda tener un contexto histórico, cultural, literario y si usted quiere, teológico. Un contexto teológico contestaría la siguiente pregunta: ¿qué enseña este pasaje sobre la naturaleza del Padre y su relación con la humanidad? Estudiar la Biblia sin considerar un contexto puede llevar a malas interpretaciones y aplicar las escrituras de manera incorrecta. ¿Cómo vamos? ¿Ya durmió? ¡Ole! Despierta, ya estamos estudiando, ¿eh? Por eso estas prédicas son monótonas y tediosas, porque estamos estudiando. Y si usted pone atención, a lo mejor aprende mucho más de lo que piensa. Todos estos contextos, histórico, cultural, literario, teológico, todo eso está dentro de un contexto. Métalo usted dentro del marco de un tema, del contenido que usted está estudiando o del tema que usted esté estudiando. Son cosas que debe tener usted en fundamento para poder estudiar la Biblia. La escritura es inspirada por el Padre. Pongan atención. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda, o sea, ¿cuánta queda por fuera? Pero ojo, porque la escritura estamos hablando del Antiguo Testamento. No estamos hablando ni de los evangelios, ni de las epístolas, ni de Apocalipsis. Estamos hablando de todo el Antiguo, hasta el último profeta. Toda la escritura es inspirada por el Padre que está en el cielo y útil, ojo, ¿para qué? ¿Para qué está escrito eso? Ojo, primero para enseñar, para redarguir, o sea, regañar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, y otra vez este fin, a fin de que el hombre del Padre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En este pasaje se ofrece un marco fundamental para entender por qué y cómo estudiar la Biblia. Nos enseña que cada parte de la escritura tiene un propósito: guiar, enseñar, corregir y preparar a los creyentes para vivir conforme a la voluntad del Padre. Nos muestra que no es un contexto común, sino la palabra inspirada que tiene un valor eterno y es esencial para un creyente. Le puse cristiano, aunque eso debería sobrarle ahí, la parte cristiana. Es un creyente y lo que necesitamos es que el creyente crea. Ojalá pudiera ser a través de los 4 elementos anteriores. ¿Cuáles son? No. Los 4 anteriores que trato yo de proponerles. Que el primero es ¿cuál? Voy a volverles a ponerle porque como que se nos olvida, pero rápido esto, vea. No voy a volver a ponérselo, vea, este primero. Tener sed de justicia, la fe que viene por el oír, el Espíritu Santo y estudiar son los 4 que necesitamos. Pero qué cosas difíciles, ¿no? Entonces, escritura literaria de la Biblia, una estructura literaria. Muchos escolares han dividido así la Biblia. Primero está el Antiguo Testamento. Esta selección incluye los libros antes de la venida de Jesús. Aquí se encuentra la ley o el Pentateuco, ¿cierto? Donde están los libros como Génesis, o sea, lo que escribió Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, libros históricos. Sería el siguiente, donde está Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Segunda y
Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esos son libros históricos. Libros poéticos y sapienciales, que están en todo el medio. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares de los Cantares. No estoy muy de acuerdo con profetas mayores y profetas menores, porque todos los profetas son profetas, pero así lo han dividido los escolares y los estudiosos de la materia. Que yo no soy uno, pero pues hay que traerlos a colisión. Los profetas mayores: Isaías, Jeremías, están Lamentaciones, que debería ser uno de los libros sapienciales, o podría también ponerse entre los dentro de los poéticos y sapienciales está Lamentaciones. No es parte de los profetas mayores, pero pues según lo que tengo aquí, ellos Lamentaciones los ponen entre los profetas mayores. Dentro de los profetas mayores está Ezequiel, Daniel. Profetas menores: Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Egeo, Zacarías, Malaquías. ¿Cierto? Estos libros cuentan la historia de la creación, la relación del Padre con el pueblo de Israel y las profecías sobre el Mesías. Ese es el Antiguo Testamento. Lo que llaman hoy Nuevo Testamento, lo que se conoce como Evangelios. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que muestran o dan testimonio de la vida de Jesús, de su nacimiento hasta el día de su muerte. Habla de los hechos de Jesús, de lo que hizo el Mesías. ¿Cierto? Cada uno de estos evangelios presenta una perspectiva única de la obra de Jesús y su mensaje, y son fundamentales para entender el núcleo del, dice aquí entre comillas, lo pondría yo, cristianismo, la salvación por medio de Jesús. Y solamente Jesús es el que trae la salvación a nosotros. Luego vienen los últimos, que son las epístolas o cartas del Nuevo Testamento. Unas epístolas que escribió Pablo, como es epístola a los romanos, a los 12 epístolas, la 1 y la 2 de los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, está la 1 y la 2 de Tesalonicenses, la 1 y la 2 para Timoteo, está una epístola que se le escribió a Tito y otra epístola que Pablo le escribió a Filemón. Otras epístolas que tenemos, Pablo también, creo yo, ¿cierto?, que él en compañía de otro de sus acompañantes escribió la de Hebreos. Está una epístola que escribió Santiago, 2 epístolas que escribió Pedro, la 1 y la 2, las 3 epístolas que escribió Juan, una paginita corta que escribió Judas, y por último tenemos la gran visión profética que tuvo Juan con Apocalipsis. Es un libro profético escrito por Juan que contiene las visiones del fin de los tiempos y el regreso de Jesús. Las epístolas sirven como instrucciones detalladas para una vida de doctrina del creyente, guiando a todas las iglesias y creyentes como seguir los mandamientos que Jesús propuso, que ya sabemos cuáles son. Estas 3 grandes divisiones ayudan a organizar la Biblia de estudio y ofrecimiento a una visión completa, revelación divina desde la creación hasta la redención final, que es lo que propone todo el libro de la Biblia. Entonces, es decir, que usted coge su Biblia y ya sabe que si la coge a la mitad por aquí va a estar Eclesiastés o los Salmos. Antiguo Testamento, profetas, ¿cierto? Así más o menos. Esta mitad de profetas y evangelios, epístolas y apocalipsis. Para el otro lado vamos a tener toda la ley, Génesis,
y todo lo que ustedes quieran, y los libros sapienciales y poéticos, y los libros históricos. Entonces, para una mitad para un lado y la otra mitad para el otro, y si usted sigue dividiendo la mitad de la mitad, tienen los evangelios y tiene a todos los profetas. Entonces, maneras de coger la Biblia para poderla estudiar y que tenga usted facilidad de ir a buscando, no demore más de un minuto buscando los libros en la Biblia, ¿cierto? Aquí el gran secreto que está en Lucas 4:17, el gran secreto y lo encriptado que está el libro, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces pongan atención, el Evangelio dice, según está en nuestras Biblias, el Evangelio según San Lucas 4:17-20 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ojo a esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas. Supuestamente, un predicador esta mañana nos estaba diciendo que dar el Evangelio debería estar a los pobres, porque según el Evangelio es buenas nuevas. Entonces, dar el Evangelio a los pobres. En el Evangelio de Lucas 4:17 al 20, y estamos leyendo el 18, versículo 18, nos dice que dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner la libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos sobre él. Hay otra parte, hay otro evangelio que también dice: esta profecía se ha cumplido ante sus ojos. Después de que leyó el libro. Y todo está encriptado, ¿cierto? Porque nosotros leemos eso, para nosotros no dice nada. Nosotros tienen que predicárnoslo, para que la fe venga por el oír. Y está encriptado. Usted leyó y no entendió. Porque la pregunta que yo le haría si usted lee eso, y bueno, venga y cuénteme. Venga y cuénteme y dígame. Le va a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Entonces me dice: pues el pueblo de Israel, es el pueblo de Israel, ¿sí? Pues yo le tengo malas noticias. Esto es para usted, porque usted es el pobre. Ah, pero es que yo no soy Israel. Entonces es cuando yo le pregunto: ¿tiene sed de justicia? ¿Tiene fe oyendo esto? ¿Tiene el Espíritu Santo? ¿Y estudia? Esto es para usted. Porque Él lo va a recibir a usted como hijo. Oiga, está como duro esto, ¿cierto? No, bueno. Puede que me crea, puede que no me crea. Entonces aquí es cuando caemos en las muchas interpretaciones, ¿cierto? Y usted me debe decir: luego esto no está escrito para los católicos, evangélicos y romanos. Pues si ellos lo cogen el libro y dicen que esto es para los católicos, pueden acomodarlo a todas las interpretaciones que usted quiera. Por eso es que yo le propongo, y es muy importante, tener sed de justicia. Que la fe venga por el oír. Y el Espíritu Santo, muy importante. Y estudiar aún más. Esa es la importancia que radica en nosotros en este momento. Necesitamos. Y yo les propongo que, para que le pongan contexto, evitar sobre todo todas estas malas interpretaciones, lo mejor que usted puede hacer en este momento, que yo le recomiendo y que veo que es lo más justo de todo, para un contexto, un fin, para que usted lo entienda de alguna manera más explícita y mejor, solamente necesita la receta perfecta, la que yo le voy a dar el día de hoy. Ingredientes
sed de justicia, fe que viene por el oír, el Espíritu Santo y estudiar. ¿Y usted sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque usted es un remanente de Israel, un pueblo escogido por el Padre. Salid de ella, dice Apocalipsis, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni reciba parte de todas las plagas que están designadas para él. Nos ponemos de pie, que las palabras de mi corazón, que los pensamientos de mi mente sean hacia ti, oh Padre. Ten misericordia de nosotros y enséñanos tu palabra, porque tú eres grande, poderoso y único, en nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.